Buenos días a todas, a todos. Vamos a comenzar el pleno ordinario del mes de febrero. Y previamente a entrar en el orden del día, hay dos declaraciones institucionales. Una con ocasión del Día Internacional de la Mujer y otra de apoyo a los afectados por el terremoto en Turquía y Siria, que paso a dar lectura de las mismas. Declaración institucional 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Han sido muchos los avances conseguidos, pero persisten las desigualdades, la discriminación y la violencia a las mujeres por el hecho de serlo. Ante este hecho no caben tibiezas y no es entendible ser neutrales. El 8 de marzo fue proclamado el Día Internacional por los Derechos de la Mujer por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. Desde entonces, es un día de celebración por los avances que hemos conseguido a lo largo de la historia y de reivindicación por lo que nos queda por alcanzar en materia de igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Es indudable que España es referente en materia de igualdad. Nuestro marco normativo es ejemplo para muchos países que nos reconocen la firme defensa de los derechos de las mujeres, situándonos a la cabeza en el Índice Europeo de Igualdad de Género. Este año nos convoca la necesidad de afianzar todos los avances conseguidos, dejando de lado el ruido que pretenden hacer algunos sectores al sentirse amenazados en sus privilegios adquiridos en la sociedad machista, con unos valores donde el papel de la mujer en general y a lo largo de la historia ha sido ignorado e infravalorado. No debemos olvidar los colectivos vulnerables donde las mujeres se encuentran en situaciones de discriminación múltiple por ser mujeres y por tener una discapacidad, ser de una raza o etnia concreta, tener una determinada edad o vivir y trabajar fuera de las grandes ciudades o núcleos de población. En este sentido, tenemos en cuenta a las mujeres del mundo rural y su papel fundamental en el desarrollo de actuaciones relacionadas con la lucha contra la despoblación y el reto demográfico. En el aspecto laboral, viendo los datos de los diferentes indicadores como trabajo a tiempo parcial, salarial, sectores productivos, carrera profesional, etc., las condiciones de trabajo de las mujeres son peores que las de los hombres, teniendo poca presencia en determinados sectores profesionales y en cargos de dirección empresarial. Hasta hace unos años, el pensamiento generalizado era que la violencia contra las mujeres era consecuencia de actitudes individuales y del ámbito privado. Gracias a los avances conquistados y a la mayor visibilización y sensibilidad por parte de la sociedad, se ha conseguido situarla en el centro de las preocupaciones, con categoría de problema social, con la obligación de dar respuesta inmediata desde los poderes públicos. Las violencias de género constituyen la cara más oscura de la desigualdad. Desde el ámbito local debemos seguir con el compromiso de construir una sociedad igualitaria, que garantice los derechos de todas las personas, así como la participación activa en la vida local. Estos compromisos se deben plasmar en el diseño y gestión de unas políticas locales que conviertan a nuestras sociedades en motores de transformación. Es por ello que los gobiernos locales reunidos en la FEN invitamos a todas las entidades locales y, como tal, el Ayuntamiento de Ponferrada, a adherirnos a esta declaración y proponemos, y así acordamos, intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo, el empoderamiento y la educación por la igualdad de oportunidades, incorporar la perspectiva de género en toda la actividad local y establecer una coordinación adecuada entre las diversas áreas de los gobiernos locales, actualizar los sistemas y protocolos de actuación en el desarrollo de las políticas de igualdad en coordinación con todas las entidades implicadas, plantear sistemas de recopilación de datos desagregados para comprender y abordar las desigualdades de género para que, de su análisis, podamos ofrecer una respuesta apropiada y eficaz. Ampliar el sistema de atención a las víctimas de todas las formas de violencia machista contra las mujeres en el marco de nuestras competencias, avanzando en la mejora de los sistemas de detención temprana, situando en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas y su empoderamiento, y atendiendo al reconocimiento al derecho de reparación de las víctimas. Y, por último, sumarnos e invitar a toda la ciudadanía a participar en los actos organizados con motivo del 8M, así como aquellas acciones e iniciativas que reivindiquen la igualdad y contra la violencia contra las mujeres. Declaración de apoyo a todos los afectados por el terremoto acaecido en Turquía y Siria.
El pasado 6 de febrero, Turquía y Siria sufrieron dos seísmos de magnitud 7,8 y 7,5 en la escala Richter, con epicentro en la ciudad de Gaziantep, cuyo área metropolitana tiene más de 2 millones de habitantes. Toda la zona del sur de Turquía se ha visto muy afectada, con graves daños en ciudades como Diyarbakir, Adimayán, Osmaniye, Malaita y Adana. En el caso de Siria, ciudades como Alepo, Latakia y Hama son algunas de las principales afectadas por el seísmo. El terremoto ha dejado miles de víctimas y heridos, a muchas personas sin hogar y colapsado las infraestructuras de las ciudades, originando una situación especialmente crítica que se está viendo agravada por las bajas temperaturas del invierno. La Unión Europea ha respondido al llamamiento de ayuda internacional realizado por las autoridades turcas, activando el Mecanismo Europeo de Protección Civil para la coordinación de la ayuda internacional de los Estados miembros. España, en el marco de coordinación establecido por la Unión Europea, ha movilizado efectivos de la Unión Militar de Emergencias y al equipo de bomberos de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid y ha enviado al hospital de campaña del equipo STAR, de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, para ayudar a paliar las terribles consecuencias del terremoto. La Federación Española de Municipios y Provincias ha sido llamada a participar en el grupo de trabajo de cooperación convocado por la AECID para posibilitar una respuesta rápida y eficaz a la situación de emergencia, junto a comunidades autónomas y ONGs humanitarias. En la primera reunión se hizo un análisis inicial de las consecuencias humanitarias del seísmo y se plantearon los trabajos de coordinación necesarios que principalmente consisten ahora en intervenciones del personal en el terreno del ámbito de la cooperación. La FEN, como hace siempre en este tipo de situaciones, se ha puesto a disposición, ha mostrado su apoyo a las medidas que en coordinación con AECID se puedan ir adaptando y su capacidad para que la información llegue a todo el territorio de nuestro país a través de las entidades locales, así como su implicación en los llamamientos de ayuda a los gobiernos locales que se puedan ir produciendo. La FEN será el canal de información directa a ayuntamientos, diputaciones, consels y cabildos para facilitar la materialización de la solidaridad de los gobiernos locales que siempre están presentes en este tipo de catástrofe. El Ayuntamiento de Ponferrada acuerda la siguiente declaración institucional. Trasladamos toda nuestra solidaridad y afecto a la población turca y siria y a cuantas personas hayan visto afectadas por el seísmo, y la hacemos extensiva a los residentes en nuestro país de ambas nacionalidades. 2. Nos sumamos a las iniciativas de ayuda a la población para paliar las terribles consecuencias del terremoto. Y, por último, 3. Nos ponemos a disposición del Gobierno de España con nuestros medios para colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria en el marco del mecanismo de ayuda activado por la Unión Europea. Bien, y pasamos ya ahora al orden del día. Punto número 1 del orden del día. Resolución de las alegaciones formuladas a la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de Terrenos de Uso Público con terrazas de hostelería en el municipio de Ponferrada. Aprobación definitiva si procede. Señora secretaria. La Comisión Informativa y de Seguimiento de Personal, Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento, Protección Civil, Transporte, Movilidad y Ocupación de la Vía Pública, en sesión de fecha 21 de febrero del 23, adoptó, entre otros, el siguiente dictamen. Visto que por acuerdo plenario de fecha 30 de noviembre del 22 se aprueba inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de Terrenos de Uso Público con terrazas de hostelería en el municipio de Ponferrada, sometiéndose a un trámite de información pública mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia número 239 de 16 de diciembre del 22. Visto el informe emitido por el Servicio Central Administrativo, registro de fecha 9 de febrero del 22, así como certificado complementario emitido por la Secretaría General el 13 de febrero del 22, por el que se constata la formulación de alegaciones a la aprobación inicial de la precitada ordenanza en su trámite de información pública, visto que en dicha fase de exposición y dentro de plazo, don DBR formula alegaciones, anotación registral 3227 de 30 de enero del 23 a las 10:28 horas, manifestando las siguientes consideraciones. Alegación primera.
La ordenanza municipal provisional no regula positivamente la realidad consentida de las terrazas del municipio, que no es distinta a la que existe en la inmensa mayoría de las ciudades españolas, necesaria para dar mejor servicio al cliente con aumento de seguridad, confortabilidad y proporcionando una imagen positiva a residentes y visitantes. Contestación a la alegación. Las pretensiones que alega el interesado se entienden suficientemente contempladas y abordadas con la redacción del presente texto normativo, siendo competencia de este Ayuntamiento no solo su regulación, sino su implantación y control a través de la concesión de las oportunas autorizaciones en los términos previstos en la ordenanza. Alegación segunda al artículo 6 ter, redacción originaria. La conocen, le paso a contar las alegaciones para hacer un resumen. Las alegaciones que presenta el interesado en el procedimiento son las siguientes: que a la hora de establecer la superficie del local autorizado para la actividad de hostelería y restauración se considera la superficie construida y no la útil, que la excepción de ocupar una superficie superior al 100% de la superficie construida del local autorizado para la actividad hostelera se extienda a las calles semipeatonales, que se autorice una superficie superior en aquellos casos en los que sea compatible la terraza con la ordenación de espacios realizados por los servicios técnicos municipales. Contestación a la alegación. Con carácter previo se señala que en el ámbito local la utilización de los bienes de dominio público viene regulado en el artículo 75 del Real Decreto 1372/86 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, diferenciando el uso común general, que es aquel que corresponde por igual a todos los ciudadanos, del uso especial, en el que concurren unas circunstancias específicas de intensidad, peligrosidad u otras semejantes a favor del titular, pero que no impide la utilización por el resto de la ciudadanía. La ocupación de la vía pública con mesas y sillas vinculadas a hostelería y restauración es un uso común especial sujeto a autorización administrativa, correspondiendo al Ayuntamiento ponderar los diferentes intereses en juego, en el presente caso el de los titulares de los negocios con el resto de los usuarios de la vía pública, dando prioridad, en caso que sean colusorios, al interés general. En todo caso, las autorizaciones especiales son temporales y removibles por razones de interés público. En este sentido, se recoge con claridad el carácter de estas autorizaciones especiales en los apartados 1 y 2 del artículo 4 del texto de la ordenanza inicialmente aprobado, a cuyo tenor las autorizaciones para la instalación de terrazas en la vía pública se otorgarán de forma discrecional, ponderando y compatibilizando el uso público con la utilización privada, debiendo prevalecer en los casos de conflicto la utilización pública y el interés general del ciudadano y el derecho a un medio ambiente adecuado. Las autorizaciones se conceden en precario y están sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o modificarlas en cualquier momento si existieran causas justificadas que así lo aconsejen a juicio del Ayuntamiento, sin que genere derecho a indemnización. En esta función de control ponderado que se atribuye a la Administración para regular el uso especial de sus bienes demaniales, tiene particular trascendencia la aprobación de una ordenanza reguladora que, de forma clara y transparente, determine cuáles van a ser sus criterios de decisión a la hora de otorgar las autorizaciones que se solicitan por parte de los titulares de una actividad de hostelería y restauración para ocupar el viario público. Frente a la regulación de la ordenanza actualmente en vigor, donde la terraza era autorizada en función de un único parámetro, superficie de la vía o espacio público a ocupar, se ha entendido procedente establecer en el artículo 6 ter reclamado nuevos parámetros que determinan el número de veladores máximos a instalar sobre la superficie autorizada, vincular la superficie de la actividad de hostelería y restauración a la superficie máxima a ocupar con la terraza en la vía pública. Estas limitaciones no son arbitrarias, sino que vienen motivadas en la necesidad de garantizar que la ocupación de la terraza permita una separación mínima entre veladores, conjunto de mesas y sillas, así como un paso al público y al servicio que permita el acceso a personas con movilidad reducida. Artículo 6 ter infine. Respecto a las limitaciones de la superficie de la terraza, en función de la superficie del local autorizado para la actividad de hostelería y restauración, a la que necesariamente se vinculan, según el artículo 3 de la ordenanza aprobada provisionalmente, tiene causa en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, sanitaria y de salubridad pública que se exige a aquel,
pues a nadie se le escapa que existe un conjunto de servicios comunes, aseos, vestuarios de personal, accesos, superficie de barra, etcétera, cuyo uso se verá incrementado con los clientes de la terraza. Artículo 6418 de las normas urbanísticas municipales. En definitiva, se trata de un incremento de la superficie comercial y del aforo del establecimiento, cuyo cálculo por imperativo del Código Técnico de Edificación se hace en función del área de venta y el uso al que se vincula, en este caso el comercial. No se admite el cálculo en función de los metros cuadrados construidos, como tampoco, a juicio de quienes suscriben, tendría cabida la concesión de una superficie superior de la terraza de las excepcionalmente previstas en el apartado 6 ter de la ordenanza provisionalmente inicialmente aprobada, en tanto que su extensión no depende del espacio público disponible, sino de otros parámetros como el uso peatonal de las calles, el de las plazas, como zonas de descanso y el esparcimiento de la población, y, como ya se ha puesto de manifiesto, las condiciones de salubridad y ambientales que han de cumplir los locales de negocios, de hostelería y restauración frente a sus clientes. Respecto a la alegación de dar un tratamiento unitario a la excepción prevista en el artículo 6 ter para incluir vías semipeatonales, debe ser igualmente desestimada. Se trata en este caso de calzadas, no de aceras ni de plazas, de uso invertido, dando prioridad al peatón sobre el tráfico rodado, normalmente sobre un tablero único sin resaltos, en los que se protege al peatón mediante algún sistema de delimitación, pinturas, volardos, etc. Este uso prioritario de facilitar el tránsito peatonal liberando el espacio de cualquier obstáculo determina que su ocupación con mesas y sillas destinadas a hostelería y restauración deba interpretarse de forma restrictiva. Alegación tercera al artículo 20, apartado 8. La alegación se hace en los siguientes términos: que se autoricen las instalaciones eléctricas aéreas al amparo de la instrucción ITC-BT 34 de instalaciones con fines especiales, ferias y stands. Según el informe de los servicios técnicos, no es de aplicación la normativa que regula las instalaciones con fines especiales, ferias y stands, en tanto que el uso especial del dominio público para la instalación de terrazas vinculadas al uso de hostelería y restauración no es asimilable a esos usos provisionales, aunque ambos tengan un carácter limitado en el tiempo. Es evidente que no es comparable el uso efímero del espacio público para una actividad especial feriada que el uso de la vía pública con mesas y sillas vinculadas a una actividad de hostelería y restauración autorizada de forma definitiva. Dicho lo anterior, es necesario hacer hincapié en que el artículo reclamado regula la instalación de unas terrazas específicas, terrazas integradas, donde se prevé la excepcionalidad de instalaciones eléctricas que no se contemplan para el resto del tipo de terrazas, a las que es de aplicación la normativa urbanística a cuyo tenor los tendidos eléctricos en suelo urbano deben ser subterráneos, artículo 451 de las normas urbanísticas. Alegación que se plantea al artículo 22, párrafo 11, que los efectos de la no contestación en plazo a la solicitud presentada sean estimatorios, siempre que se acompañe la documentación preceptiva. Contestación. La propuesta es de desestimación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común. Los efectos del silencio en las autorizaciones para la ocupación del dominio público son siempre desestimatorios. Alegaciones a la disposición adicional primera, redacción original, que se amplíe el plazo para la adaptación a 36 meses. Contestación. Sin desconocer la importancia de la actividad económica del sector de la hostelería y la restauración, esta Administración no solo tiene que velar por la defensa de los intereses empresariales, sino también los que corresponden al común de los vecinos y usuarios de las vías públicas, tanto peatonales como con vehículos. El COVID-19 generó una serie de restricciones al uso común general para compensar las limitaciones de aforo de los locales comerciales y terrazas, así como el otorgamiento de derechos excepcionales por procedimientos de urgencia no contemplados en la normativa en vigor. Pasada la situación excepcional, es obligación del Ayuntamiento volver a ponderar los distintos intereses en juego, dando prioridad al uso común general sobre el especial, teniendo en cuenta que el plazo de 18 meses es más que suficiente para la adaptación a la nueva normativa de terrazas existentes y que el derecho de uso que se concede lo es a precario y con una duración limitada actualmente al tiempo de un año. Visto los informes sobrantes en el expediente, la Comisión Informativa de Personal, Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento, Protección Civil, Transporte, Movilidad y Ocupación de la Vía Pública con mesas y sillas, previa deliberación y por 6 votos a favor, correspondientes a los concejales del Grupo Socialista 4, Grupo Coalición por el Bierzo 1 y Grupo Podemos 1,
con una valoración ponderada total equivalente en su representación al 48% y 7 abstenciones correspondientes a los concejales del Grupo Popular 3, Ciudadanos 1, USE 1, PRB 1 y concejal no adscrito 1, con una valoración ponderada equivalente en su representatividad del 52%, 0 votos en contra, proponen al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo: desestimar en su totalidad las alegaciones formuladas por DON, D, B, R, en base a las cuestiones anteriormente señaladas, aprobar definitivamente la ordenanza reguladora de la ocupación del terreno de uso público con terrazas de hostelería en el municipio de Ponferrada, ordenando la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la provincia y dar traslado del acuerdo adoptado a todos los servicios afectados para que procedan a llevarla a puro y debido efecto. Gracias. Comenzamos primer turno de intervención. Señor concejal no adscrito. Gracias, señor presidente. Buenos días. Perdón porque estoy un poco afónico, a todas y a todos. En cuanto a las alegaciones presentadas por el representante de un grupo importante, creo yo, de hosteleros, considero que se debería negociar más con estos y llegar a un acuerdo. Las imposiciones no son un buen sistema y debido a algunas lagunas detectadas en la futura ordenanza, este ayuntamiento puede verse en el futuro o puede encontrarse con alguna reclamación de tipo judicial, por lo que sería aconsejable dejar este punto sobre la mesa y seguir negociando con estos hosteleros. Nada más y muchas gracias. Gracias. Por Podemos Ponferrada, señora González. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero hacer es agradecer precisamente al señor Belzuz que se haya tomado la molestia de proponer estas mejoras para la ordenanza de terrazas. En principio las hemos leído y no parecen, en principio, como digo, descabelladas. Las modificaciones que hacen van en el sentido de, por ejemplo, que la excepción que se permite para las terrazas que están en calles peatonales se extienda a las semipeatonales. Propone también que los tendidos eléctricos en las terrazas, pues como sucede en ferias y en stands, también puedan darse. Que la no contestación en plazo por parte del ayuntamiento a cualquier solicitud suponga, en vez de la desestimación, la aprobación de la misma o, por ejemplo, que se dé más tiempo, actualmente se dan 18 meses para adecuarse a esta normativa, pide que se den 36. Como decía anteriormente, en principio no parecen peticiones descabelladas. Lo que ocurre es que cuando vas a leer el informe jurídico, la Secretaría del Ayuntamiento es clara y atendiendo a normativas y a leyes superiores, pues va justificando una a una la desestimación de estas enmiendas. Por poner algunos ejemplos, lo que dice, yo creo que con muy buen criterio la Secretaría, es que en las calles semipeatonales sí que hay tráfico rodado, por lo tanto sería contraproducente conceder la ampliación de terrazas en este tipo de vías. Respecto a, por ejemplo, los tendidos eléctricos que se permiten en ferias y en stands de manera extraordinaria, lo que dice la normativa urbanística es que de forma ordinaria, es decir, en suelo urbano, los tendidos eléctricos tienen que ser soterrados. Respecto a que, por ejemplo, cuando una asociación de hosteleros o un ciudadano pida una concesión que el silencio administrativo de en este caso el ayuntamiento, suponga directamente la aprobación, es algo que contradice la Ley de Procedimiento Administrativo, que dice específicamente que el silencio administrativo en este tipo de casos debe conllevar siempre la desestimación. Por lo tanto, nosotros, nuestro grupo, desde Podemos Ponferrada, vamos a respetar este informe de la secretaria y vamos a votar a favor del dictamen. Gracias. Por el PRB, señor Carballo. Hola, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Bueno, aquí estamos en un dilema. Lógicamente, los empresarios de hostelería pues tienen que defender sus intereses y, sobre todo, cuando lo están pasando muy mal, tanto ellos como el comercio en general, ya no solamente por haber cerrado la minería y las centrales térmicas, sino crear ni un solo puesto de trabajo alternativo, lo cual se le debe a los gobiernos de Castilla y León y de España, realmente desprecio hacia los ciudadanos de la región del Bierzo y hacia
pues, los empresarios y comerciantes. No solamente por eso, porque hace algún tiempo, podríamos decir aquella canción, hace algún tiempo en este lugar, pero no procede en este caso, hace algún tiempo se hizo una mala gestión por parte de quien estaba gobernando de permitir crear un centro comercial que ha sido la ruina del comercio y de la hostelería de Ponferrada, no solamente porque, lógicamente, pues va gente a comprar allí, al centro comercial en sí, sino que las grandes superficies de moda, de ropa y de comercio se han instalado allí, y antes que los habitantes de Valdeorras, de la Ciana, de la zona de Favero, de Bembibre, etcétera, llegaban a Ponferrada, compraban y pues tomaban un café o se acercaban a una tienda, a un comercio. Ahora van allí, dejan el coche en el aparcamiento porque tienen unos aparcamientos maravillosos y suben arriba y de allí ya no salen. Entonces esto ha arruinado no solamente a la hostelería sino al comercio de Ponferrada. Quiero decir que realmente lo están pasando muy mal y nos ponemos en su lugar. Pero, por otro lado, nosotros somos representantes del pueblo y tenemos la obligación de defender los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos de Ponferrada tienen derecho a circular libremente por las aceras y por las calles. Por lo tanto, aquí hay dos conflictos. Uno, los intereses, insisto, de la hostelería y otro, los intereses de los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros aquí nos vemos entre la espada y la pared, pero no cabe duda que nuestra obligación es fundamental, es defender los derechos de todos los ciudadanos, también de los empresarios hosteleros. Por lo tanto, en este punto hemos decidido abstenernos. Nada más y muchas gracias. Gracias. Por use Bierzo, señor Folgueral. Con el debido respeto, señor presidente, bueno, después del emotivo acto de solidaridad con el pueblo ucraniano, tras el primer año, este año ya, del cruel conflicto bélico, la verdad que a este portavoz, yo creo que a todos se nos hace difícil, ¿no?, pasar a lo cotidiano, pasar a lo doméstico, porque piensas en la relatividad de las cosas. Pero bueno, como es nuestra obligación, pues vamos a ello, no con dificultad. Pero quisiéramos trasladar en este punto, que es la resolución de las alegaciones, ¿no?, formuladas a la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de Terrenos de Uso Público con terrazas de hostelería, indicar que posiblemente en este plenario alcanzará, ¿no?, la mayoría, pero entendemos sinceramente que no alcanza la satisfacción y el convencimiento social. Creemos sinceramente que es una ordenanza finalmente no rigurosa, creemos que es discrecional y que por el posicionamiento del equipo de gobierno ante las alegaciones, desestimándolas todas, pero es que todas, creemos que demuestra una falta de consenso. Por lo tanto, nuestro posicionamiento va a ser una abstención. Gracias. Gracias. Por Ciudadanos, señora Morales. Buenos días. Con la venia, señor presidente. Nuestro Grupo Ciudadanos siempre ha apoyado al sector de la hostelería tan importante para nuestro municipio. Importante porque representa un gran número de familias y es muy importante, yo diría, clave y fundamental para el desarrollo de Ponferrada en todos los ámbitos. Siempre hemos defendido el diálogo y el consenso con los sectores afectados desde el Ayuntamiento, en este caso con el sector tan afectado como es la hostelería. Reclamamos más diálogo y consenso con la hostelería, con este sector, desde el Ayuntamiento para aprobar una ordenanza tan importante y que va a afectar tanto en los futuros años al sector y a su desarrollo y a su economía, por tanto. Proponemos que exista consenso, proponemos que exista diálogo antes de aprobar esta ordenanza de forma definitiva. Pero nos vamos a abstener porque, basándonos en los informes técnicos, no podemos apoyar las alegaciones, pero sí reclamamos que, como también comentaba nuestro compañero, que antes de aprobarlo definitivamente haya un mayor consenso y un mayor diálogo con el sector para que resulte lo menos perjudicado posible. Gracias. Gracias.
Por Coalición por el Bierzo, señor Alonso. Gracias. Con la venia de la presidencia, simplemente indicar que nuestro grupo va a votar en contra de que quede encima de la mesa y vamos a votar a favor del punto. Ya ha estado explicado suficientemente, ya en primer lugar por parte de la propia secretaria, con la extensísima lectura de todo el expediente, que bueno, nosotros creemos que he visto en comisión informativa y teniendo la documentación los miembros de la corporación, pues no creemos que sea necesario leer el expediente entero, casi 15 minutos de lectura del dictamen. Y dicho lo cual, como ha quedado ya suficientemente explicado por los portavoces que me han precedido en la palabra, pues tampoco me voy a extender demasiado. Lo cierto es que la realidad muchas veces es la que tenemos encima de la mesa y los argumentos jurídicos de la Casa pues hacen que tengamos que conjugar muchas veces lo que puede ser deseable o idealizar una situación ideal, pero luego la realidad del día a día y de las normativas pues hacen que muchas alegaciones se tengan que desestimar, estando nosotros también de acuerdo en parte con alguna de ellas, pero luego evidentemente casarlos con la situación legal pues es difícil. Diálogo siempre lo hay, siempre lo ha habido y siempre lo habrá, y nosotros, por lo tanto, pues como dije anteriormente, vamos a votar a favor del punto. Nada más y muchas gracias. Gracias. Partido Popular, señor Morala. Sí, con la venia de la presidencia, buenos días a todos. Bueno, ciertamente no parece que el texto original de la ordenanza pues, recogiera las propuestas del sector cuando desde este mismo pues, han formulado alegaciones al mismo. Algo que también pues, entendemos que pone de manifiesto esa ausencia de diálogo. Desde luego que nosotros no votaremos en contra de las propuestas del sector. Pero esta ordenanza es la ordenanza del actual equipo de gobierno, que será quien deberá sacarla adelante con su voto y quien deberá asumir la responsabilidad de su redacción, de la regulación que contiene y, desde luego, de las consecuencias de la aplicación de la misma. No es nuestra ordenanza, no es la ordenanza del sector, es la ordenanza del actual equipo de gobierno y, por lo tanto, nuestro voto será la abstención. Muchas gracias. Gracias. Por el Partido Socialista, el concejal del área, señor Cartón. Muchas gracias, presidente. Traemos a definitiva la ordenanza de terrazas, una ordenanza en la que el diálogo ha sido el camino, una ordenanza que viene a organizar un sector que ha sido muy apoyado por este equipo de gobierno en los últimos 3 años y medio. Con ella sentamos las bases de una ciudad moderna en la cual se comparte la actividad económica con la reorganización del suelo público. Muchas gracias. Gracias. Segundo turno de intervención, señor concejal. Gracias, Mosquito. señor presidente. Bueno, la situación es complicada, pero es complicada para todos. El informe de la secretaria es contundente, pero yo creo que en esta ciudad se puede convivir todos dentro de unos límites y yo creo que se debe negociar. Luego, si esta gente que ha presentado estas personas o esta asociación que ha presentado las enmiendas, viendo las lagunas que hay, pudiera generar algún problema. Pero bueno, mi voto va a ser la abstención. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora González, señor Carballo, señor Folgueral, señora Morales, por Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Esta ordenanza no es fruto del diálogo y del consenso cuando tenemos encima de la mesa alegaciones del sector. Por tanto, no consideramos que sea, como usted dice, fruto del diálogo y el consenso con el sector y creemos y consideramos que debería haber mucho más diálogo y consenso antes de llevar una ordenanza tan importante a una aprobación definitiva que puede perjudicar al sector como parece ser que va a ser. Pero no votaremos en contra de informes técnicos como hay en el expediente. Gracias. Gracias. Por Coalición, ¿no? Partido Popular, señor Morala, ¿no? Señor Cartón, para cerrar, ¿no? Bueno, pues vamos a proceder en un principio, dado que el señor de la Fuente ha solicitado que quede sobre la mesa, votaremos sobre que el punto quede sobre la mesa y luego votaremos sobre el fondo del asunto. ¿Votos a favor de que el punto quede sobre la mesa? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda rechazado por 12 votos en contra, 8 abstenciones y 5 votos a favor.
Vale. Y ahora pasaríamos sobre el fondo, y aquí sí una breve intervención. Quisiera señalar que esta ordenanza en realidad es fruto de la búsqueda de un equilibrio entre intereses en juego, los intereses generales de la ciudadanía, su derecho a la movilidad y los intereses también de un sector económico. Y pretende ayudar al sector, pero defender también esos derechos que tiene la ciudadanía a poder deambular por la ciudad, especialmente aquellos que tienen problemas para su movilidad. Y eso es lo que pretende, pero tiene muy en cuenta la ayuda al sector, como lo hemos hecho a partir de la pandemia, pero sucesivamente, con bonos comercio, 65.000 euros en el 20, 120.000 en el 21, 122.000 en el 22, en el 23 serán 130.000, que recuerdo se multiplican por 4, porque es la cuarta parte, la ayuda. Reducción del 90% de la tasa de terrazas, que ahora mismo es definitiva del 50%, todas las facilidades para crear terrazas COVID, invasión de 200 plazas de zona azul para poder tener terrazas, con lo cual creo que el compromiso de este equipo de gobierno con el sector, si alguien lo quiere negar, estará negando una evidencia. Y ahora pasamos a la votación del fondo, es decir, votos a favor de desestimar las alegaciones y, por lo tanto, que quede aprobada definitivamente la ordenanza. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado el punto del orden del día por 12 votos a favor y 13 abstenciones. Y pasamos al punto número 2 del orden del día. Aprobación, si procede, del manual de conducta de la Policía Municipal de Ponferrada. Señora secretaria. La Comisión Informativa y de Seguimiento Personal, Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil, Transporte, Movilidad y Ocupación de la Vía Pública, en sesión de 21 de febrero del 23, adoptó, entre otros, el siguiente dictamen. Considerando que por acuerdo plenario de fecha 22 de febrero del 21 se aprueba la adhesión del Ayuntamiento de Ponferrada al Código de Buen Gobierno Local de la FEN, asumiendo los compromisos y estándares de conducta establecidos en este instrumento en el marco de la estrategia de transparencia definido al amparo de lo dispuesto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno. Considerando que por acuerdo plenario de fecha 25 de marzo del 22 se aprobó el Plan Municipal contra el Fraude, la Corrupción y el Conflicto de Intereses como documento dinámico que establece medidas de prevención, detención, control y sanción de aquellas conductas que son o puedan codificarse de fraude, corrupción o conflicto de intereses. Considerando que el vigente Reglamento de Organización y Funcionamiento del Cuerpo de la Policía Municipal de Ponferrada, hecho público en el Boletín Oficial de la Provincia número 197 de 17 de octubre del 2016, contempla expresamente aquellos aspectos propios de la práctica policial cotidiana, desarrollando toda una reglamentación dirigida a una organización policial basada en criterios de profesionalidad y eficiencia que pretende dar respuesta al mayor número posible de facetas de la vida policial. Visto el informe de fecha 10 de febrero del 23, suscrito por el señor Intendente Jefe de la Policía Municipal de Ponferrada, en el que se pone de manifiesto y justifica la necesidad de aprobación del Manual de Conducta de la Policía Municipal de Ponferrada en cuanto conjunto breve de reflexiones que constituye un código ético. En base a lo expuesto, los miembros de la Comisión Informativa de Seguimiento Personal, Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento, Protección Civil, Transporte, Movilidad y Ocupación de la Vía Pública con mesas y sillas, previa deliberación y por 6 votos a favor, correspondientes a los concejales del Grupo Socialista 4, Coalición por el Bierzo 1, Podemos 1, con una valoración ponderada total equivalente en su representación del 48%, y 7 abstenciones correspondientes a los concejales del Grupo Popular 3, Ciudadanos 1, USE 1, PRB 1, concejal no escrito 1, con una valoración ponderada total equivalente en su representatividad al 52% y 0 votos en contra, elevan al Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar el Manual de Conducta de la Policía Municipal de Ponferrada en cuanto que cumple
en cuanto que conjunto breve de reflexiones que constituye un código ético de conducta en el hacer profesional diario de los miembros del cuerpo. Publicar el presente documento en el portal de transparencia, portal web, información pública para generar conocimiento y dar traslado del acuerdo adoptado a todos los servicios afectados para que procedan a llevarlo a puro y debido efecto. Gracias. Iniciamos turno de intervención. Señor concejal no adscrito. Gracias, señor presidente. Perdón. En cuanto al manual de conducta de la Policía Municipal de Ponferrada, que se pretende aprobar hoy, aquí tengo que manifestar lo siguiente. Primero, para que este concejal pueda opinar o debatir el manual de conducta de Policía Municipal de este ayuntamiento, necesita conocer el informe de fecha 10 de febrero de 2023, suscrito por el señor Intendente Jefe de la Policía Municipal de Ponferrada, en el que justifica la necesidad de aprobar este manual de conducta, así como el texto del manual que se pretende aprobar. Esta documentación ya fue solicitada y reclamada por este concejal en la Comisión de Personal y Policía celebrada el 21 de febrero de 2023 y al día de hoy, 24 de febrero, fecha del Pleno, aún no se me ha remitido la citada documentación, por lo que solicito que conste en acta. Perdón. Segundo, quiero manifestarle al señor alcalde que este concejal no adscrito como miembro de la Corporación del Ayuntamiento de Ponferrada tiene el mismo derecho que los demás concejales de conocer toda la documentación que se vaya a tratar con 48 horas de antelación a la fecha de las comisiones y plenos y que esta documentación se envíe, como se ha venido haciendo, al mismo correo que se me remite el orden del día y el acta anterior. Nada más y muchas gracias. Gracias. Un momento, no sé, señora secretaria, si puede confirmar que se ha remitido. Con el permiso de la presidencia. Con respecto a la documentación que integra el Pleno Municipal, está a disposición del concejal don Manuel desde el mismo momento de la convocatoria en la Secretaría General y, además, se le facilita por los medios que conoce habitualmente, correo electrónico e incluso sacado un formato papel cuando concurre al despacho de este servicio. Lo que también es cierto es que en la comisión informativa no se le facilitó esa documentación por parte del secretario de la comisión. Tiene la documentación del Pleno, pero careció de la misma en la sesión de la comisión informativa. Bien, gracias, señora secretaria. Por Podemos Ponferrada, ¿no? PRB, señor Carballo. Hola, señor presidente. Desde el PRB nos parece buena idea que se haga este manual de conducta de la Policía Municipal, porque realmente así lo requiere la ciudadanía y nosotros estamos totalmente de acuerdo que se haga. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Nada más y muchas gracias. Gracias. Eusebierzo, señor Folgueral. Con el debido respeto, señor presidente. Bien, este manual de conducta de la Policía Municipal establece un código de conducta que se incorpora como un aspecto del reglamento de la Policía Municipal que ha sido aprobado en este plenario. Lo consideramos satisfactorio y va a contar con nuestro apoyo. Vamos a votar a favor. Gracias. Gracias. Por Ciudadanos, señora Morales. Con la venia, señor presidente, simplemente manifestar nuestro voto a favor. Gracias. Gracias. Coalición, señor Alonso. Partido Popular, señor Morala. Sí, bueno, nosotros vamos a votar a favor del manual de conducta del Policía Municipal que se trae hoy en este punto. Compartimos y trabajamos desde la política por los valores que contiene y promueve y, desde luego, consideramos acertado lanzar un mensaje de compromiso con la comunidad desde esta institución y a través de nuestra Policía Municipal. Así que reitero que nuestro voto será a favor. Gracias. Por el Partido Socialista, el concejal del área, señor Carto. Muchas gracias, presidente. El manual de conducta de la Policía Municipal no es otra cosa sino que un conjunto de reflexiones para guiar a nuestros agentes de la Policía Municipal a devolver a los ciudadanos la confianza depositada en ellos, compuesto por 11 premisas orientadas al servicio a los demás, a la lealtad, al orgullo de sentirse policía, al agradecimiento, a la humildad,
en el trabajo, la disciplina, el esfuerzo, el compañerismo, premisas del día a día que harán de nuestra policía un servicio moderno, amable, empático, resolutivo y eficaz, con el fin prioritario de servir a los ciudadanos de nuestra ciudad y a nuestros visitantes. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún segundo turno de intervención, señor concejal? Gracias, señor presidente. Yo lo siento mucho y me alegro que se apruebe este manual, pero debido al desconocimiento de toda la información que reclamé, me siento en la obligación de abstenerme en este punto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención? No, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado por 24 votos a favor y una abstención. Y pasamos al punto número 3 del orden del día, plazas para servicio de centro de día de menores. Señora secretaria. Ayúdame en este. La Comisión Informativa y de Seguimiento de Personal, Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento, Protección Civil, Transporte, Movilidad y Ocupación de la Vía Pública con mesas y sillas, en sesión de fecha 21 de febrero del 23, adoptó, entre otros, el siguiente dictamen. Resultando que en sesión plenaria de fecha 25 de febrero del 22 se adoptó acuerdo sobre la forma de gestión del centro de día para menores en situación de riesgo, asumiendo como propio por el Ayuntamiento, pasando de una gestión contractual, contrato de servicios, a una gestión directa sin órgano especializado, de conformidad con lo establecido en el artículo 85.2 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, hecho público en el Boletín Oficial de 24 de mayo del 22, a tenor de lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de la necesaria valoración y equiparación con las categorías profesionales existentes en los convenios y acuerdos reguladores de las condiciones de personal del Ayuntamiento de Ponferrada, resultando que se ha incorporado el expediente informe del técnico de personal de fecha 20 de diciembre del 21, ampliado en informe de 3 de febrero del 22 e informe de la Tesorería Municipal de fechas 9 de febrero del 22 y 13 de febrero del 23, resultando que se ha incorporado el expediente informe de la intervención municipal relativo a la función de control financiero permanente de fecha 15 de febrero del 23. En base a lo expuesto, los miembros de la Comisión Informativa y de Seguimiento de Personal, Seguridad Ciudadana, Policía Municipal, Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento, Protección Civil, Transporte, Movilidad, Ocupación de la Vía Pública con mesas y sillas, previa deliberación y por 6 votos a favor, correspondientes a los concejales del Grupo Socialista 4, Grupo Coalición por el Bierzo 1, Podemos 1, con una valoración ponderada total equivalente en su representación al 48% y 7 abstenciones correspondientes a los concejales del Grupo Popular 3 votos, Ciudadanos 1, USE 1, PRB 1, concejal no escrito 1, con una valoración ponderada total equivalente a su representatividad del 52% y 0 votos en contra, propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. En el presupuesto general del 22 y en el presupuesto general 23, aprobado inicialmente por acuerdo plenario de fecha 27 de enero del 23, se dotaron las partidas necesarias para el ejercicio directo de las competencias asumidas en el programa indicado 231 de Acción Social para Centro de Menores y se establece en el anexo de personal y dentro del personal adscrito en las partidas presupuestarias 231.130 y 231.16.000 la consignación presupuestaria necesaria para poder llevar a cabo la subrogación por parte del Ayuntamiento en los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social del personal de la empresa actualmente prestadora del servicio. Que en armonía con el informe del Tesorero Municipal de fecha 13 de febrero del 23, la subrogación o integración del personal de la empresa actualmente en prestación del servicio, cuyos servicios y competencias se integrarán en las del propio Ayuntamiento. Los empleados a subrogar de la empresa son los que a continuación se relacionan LMM con la categoría de director, GGP con la categoría de educadora, CCM con la categoría de educador.
El personal citado quedará integrado en la unidad económica correspondiente con la condición de personal laboral fijo a extinguir, al que se le ofrecerá aplicar el convenio colectivo del Ayuntamiento de Ponferrada, integrándose en las categorías presupuestarias previstas, que la configuración de la plantilla presupuestaria para el personal adscrito quedaba determinada en la forma que se cita con las asignaciones económicas recogidas en el informe de la Tesorería Municipal de fecha 13 de febrero del 26. Grupo de Programa 231, Acción Social, Centro de Día para Menores, denominación de la plaza, Director Centro de Menores, A2, 23, Educador, 57-15% de la jornada, A2, 23, Educador, 57-15% de la jornada, A2, 23. Procede la modificación de la plantilla mediante acuerdo plenario que incluya los puestos de trabajo adscritos al grupo de programa anterior en los términos recogidos en esta tabla, acordándose su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia por 15 días hábiles, entendiéndose definitivamente el acuerdo si no se presentan reclamaciones o alegaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 y 170 del texto refundido de régimen local. A fecha de subrogación se deberá comunicar los trabajos afectados para la forma de la afectación expresa de su inclusión en el convenio colectivo en el Ayuntamiento de Ponferrada. Faltan los acuerdos. Gracias. Iniciamos turnos de intervención. Señor concejal no adscrito. Por Podemos, Ponferrada, señora González. Gracias, presidente. Pues por fin tengo el honor y el orgullo de traer a este pleno el último trámite para culminar con la remunicipalización, es decir, para la recuperación para lo público de un servicio esencial de Ponferrada como es el Centro de Menores. Quiero agradecer desde aquí al equipo técnico de la Casa, también al coordinador de Servicios Sociales y a todos los grupos que habéis apoyado este procedimiento, todo este proceso, por vuestro compromiso. Y quiero agradecer también su apoyo a todas las personas que entienden que los servicios públicos no son un negocio, que la gestión directa es mucho más eficiente y es la única que garantiza la universalidad de los servicios y que los trabajadores y las trabajadoras que prestan y que trabajan para un servicio público, aunque lo hagan a través de una empresa privada, son trabajadores públicos y deben estar considerados como tal. Porque la Administración pública debe ser la primera en dar ejemplo y fomentar el empleo digno, las condiciones laborales justas y los servicios de calidad. Y lo que en ningún caso se puede permitir la Administración pública es acoger una de las peores prácticas del mercado, que es subcontratar servicios a terceros para abaratar costes a base de recortar prestaciones del servicio, de tirar por el suelo los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras y de empeorar sus condiciones laborales. A los trabajadores y las trabajadoras del Centro de Menores de Ponferrada que nos están siguiendo telemáticamente, tenemos que decirles que sois trabajadores y trabajadoras de un servicio público, que siempre lo habéis sido a pesar de tener que trabajar a través de una empresa privada y que a partir de este momento, en cuanto firméis vuestro contrato, vais a ser considerados como tal, vais a ser remunerados como tal y vais a tener los mismos derechos que vuestros compañeros y que vuestras compañeras. Así que, esperando el apoyo de todos los grupos a la remunicipalización del Centro de Menores de Ponferrada, a la recuperación para lo público de este servicio esencial, por ahora nada más. Muchas gracias. Gracias. PRV, señor Carballo. Sí, con la venia, señor presidente. Bueno, nosotros estamos a favor del Centro de Menores, estamos a favor de que sea público, es muy importante para nosotros y, por supuesto, lógicamente, necesita que se apruebe la plantilla. Por lo tanto, nosotros tenemos que votar a favor, hemos decidido que vamos a votar a favor y nada más. Muchas gracias. Gracias. Use Bierzo. Señor Folgueral, no. Ciudadanos, señora Morales. Con la venia, señor presidente. Sorprende que, habiéndose aprobado recientemente el presupuesto municipal y el documento anexo de la plantilla, no se hubiera contemplado ya dicha incorporación y que se tenga que proceder a esta modificación tan temprana cuando ya se había aprobado definitivamente el nuevo modelo de gestión.
Para usted, señora portavoz de Podemos, es un honor y no sé si le habla también a aquellos trabajadores que ha dejado fuera de esta subrogación. Hay que señalar de nuevo que de forma arbitraria e injusta se ha dejado fuera de la subrogación a la mitad del personal que prestaba servicios del Centro de Día de Menores por exigencia legal y por exigencia contractual del propio Ayuntamiento. En todos los servicios municipales que hasta la fecha han sido objeto de este cambio de gestión, como es INFE, recaudación, etcétera, se han incorporado el 100% de la plantilla contratada por las empresas gestoras de los mismos. Por supuesto, esta decisión tendrá como consecuencia la pérdida de la calidad en la prestación del servicio, ya que se parte de una hipótesis en este momento inviable. Se justificó la decisión de prescindir de estas trabajadoras en base al aumento de la calidad del servicio por el mero hecho de contemplar que sus tareas y el contenido de sus puestos de trabajo sería suplido con personal municipal propio. Esto es difícil de asumir en las condiciones actuales, pues la prestación de los servicios del Centro de Día de Menores tiene lugar fundamentalmente en horario de tarde y no puede olvidarse que el personal municipal está condicionado por la existencia de un calendario laboral en el que se establece la jornada de trabajo de los empleados municipales en cada servicio. Esto es algo que no se puede alterar discrecionalmente, obligando a las musicólogas de la plantilla municipal o a las animadoras a modificar su jornada de trabajo para trabajar gran parte de la semana por las tardes hasta las 9 o las 10 de la noche, si es que se quiere mantener el nivel de calidad previo al cambio del modelo de gestión. Por tanto, una vez más exponemos los motivos por los que anteriormente nos hemos opuesto a este cambio de gestión en el Centro de Día de Menores. Es una decisión que se fundamenta exclusivamente en prejuicios ideológicos, justificada tan solo porque se mejora por el simple hecho de que se gestiona directamente y porque lo público funciona mejor, sin analizar las consecuencias de la prestación del servicio ni el coste que le supondrá al Ayuntamiento. El servicio será mucho peor. Tan solo de entrada se refleja un recorte, lo que es aún más sangrante tratándose de niños y adolescentes que requieren una atención muy específica y especializada y a las que ustedes dejan en una situación más vulnerable, si cabe, por prejuicios puramente ideológicos. Para ustedes siempre prima la ideología por encima de la calidad de los servicios prestados y del aumento del coste de las arcas municipales. Gracias. Gracias. Coalición, señor Alonso. Partido Popular, señor Morala. ¿No? Pues por el Partido Socialista, el concejal de personal, señor Cartón. Gracias, presidente. Hoy recuperamos para lo público, como bien ha dicho la portavoz de Podemos, un servicio que nunca debió salir del mismo. Con esta subrogación, el Centro de Menores, damos estabilidad a los trabajadores, garantizamos un servicio esencial para menores en riesgo, hacemos políticas progresistas, seguimos trabajando por y para las personas. Se optimizan recursos económicos, recursos humanos, incorporando a 3 trabajadores a la plantilla del Ayuntamiento como personal laboral en puesto de adscripción, que serán incardinados en el grupo de trabajo 231. Muchas gracias. Gracias. Segundo turno de intervención. Gracias, señor presidente. Yo voy a votar a favor porque no va a ser de otra forma. Entiendo que la municipalización es el camino mejor, pero voy a estar vigilante en cuanto al coste de esa municipalización y en cuanto a la gestión. Nada más y muchas gracias. Gracias. Señora González, por Podemos Ponferrada. Gracias, presidente. Bueno, como ningún grupo hasta ahora, no sé si el señor Morala, como suele hacer, dejará para segunda intervención su posicionamiento. Como hasta ahora solamente Ciudadanos, la señora Morales ha manifestado su voto en contra de esto y al llevar 4 años sin ubicarse en este salón de plenos, no creo que se ubique hoy usted aquí. Voy a recalcar el agradecimiento de Podemos Ponferrada y del conjunto del equipo de gobierno a todos los grupos políticos que hoy vuelven a apoyar esta municipalización en su último trámite. Muchísimas gracias y felicidades a los niños y a las niñas, a los trabajadores y a las trabajadoras y al conjunto de la ciudadanía de Ponferrada. Y señora Morales, me gustaría y me hubiese gustado verla usted tan preocupada por los menores vulnerables de esta ciudad cuando ustedes y el Partido Popular en la Junta de Castilla y León cerraron la Escuela GAR de Ponferrada. Muchísimas gracias. Gracias. Por el PRB, señor Carballo. Usebierzo. No. Ciudadanos, señora Morales. Gracias, señor presidente. Señora portavoz de Podemos, yo sí que la veo a usted súper bien ubicada en ese sillón donde está sentada, porque vota lo que sea para que no se lo muevan. Muchas gracias.
Gracias. ¿Por coalición? No. Partido Popular, señor Morala. No. PSOE, señor Cartón. No. Bueno, yo aquí solo quiero hacer una pequeña argumentación. No voy a entrar en el resto de razones. Desde luego soy absolutamente partidario de lo que hoy aquí se decide, pero sí voy a decir una cosa, y eso con pleno convencimiento. El servicio en ningún caso va a ser peor. El servicio va a ser mucho mejor. No solo porque incorporamos a esas 3 personas que son especialistas, sino porque lo que eran mejoras puntuales se convierte en unas mejoras estructurales porque tiene el apoyo de un servicio con profesionales de toda índole que va a suponer una mejora exponencial en la prestación del servicio. Y eso lo creo plenamente, lo creo plenamente. Bueno, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado por 15 votos a favor y 10 abstenciones. Los puntos 4, 5, 6 y 7 son daciones de cuenta. Pasaríamos al punto número 8, los decretos de alcaldía y concejales, como siempre, a su disposición. Respecto a las mociones presentadas, se han presentado 2, una por el concejal no adscrito y otra por el PRB. Señor concejal no adscrito, ¿la lee usted? ¿Quiere que la lea la señora secretaria? Como prefiere. Gracias. Señora secretaria, por favor. Don Manuel de la Fuente Castro, como concejal no adscrito del Ayuntamiento de Ponferrada, de conformidad con lo previsto en el artículo 91, 4 y 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, y ante la gravísima situación que está padeciendo la sanidad en El Bierzo, con privatizaciones encubiertas y desmantelamiento del sistema público de salud, la falta de atención sanitaria a las personas con riesgo grave por las largas listas de espera en el Hospital del Bierzo y el grave deterioro de la atención primaria, por todo ello, deseo someter a la consideración del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Ponferrada a celebrar el 24 de febrero del 23 la siguiente moción. Exposición de motivos. Cumplir la vigente Ley de Sanidad de 1987 y reformar sus artículos 90, 91, 92, 93 y 94 sobre condiciones de concertación en el sentido de blindar lo público y vetar que en el mercado de los derechos, que se han manipulado, eliminar todas las legislaciones concurrentes contradictorias o mal derogadas, aumentar la inversión, con más financiación, alcanzando el promedio de los países de la UE, al menos el 7,5% del Producto Interior Bruto, con mejor distribución, 25% dedicado a atención primaria, excluido el gasto de farmacia, y al menos un 5% para salud pública, con inversión en recursos propios, tanto en plantillas y en condiciones laborales como en instalaciones, equipamientos, comunicaciones y dotación tecnológica. Atender sin reparo la salud mental con refuerzo de los programas de salud comunitarios, con equipos multidisciplinares que puedan dar una atención integral y en condiciones dignas a la población, y con una revisión de los acuerdos marco y el deterioro asistencial que ha supuesto su implantación, así como la entrada de fondos de inversión de capital riesgo en toda la red de rehabilitación psicosocial, imprescindible para atender a las personas con trastorno mental grave. Actuar con máxima transparencia mediante rendición de cuentas, activación de funciones de alta inspección e implantación de una auditoría ciudadana de carácter permanente. Poner en marcha la revisión sistemática y criba completa de los conciertos existentes, verificando su actual necesidad o no, para eliminar aquellos que sean fraudulentos. Exigencia de cumplir la ley por todas las administraciones. Demandar a las instituciones penalizar las infracciones demostradas, sostenidas, maquilladas e impunes que persisten en la actualidad. Casos fragantes de incompatibilidades, construir una comisión mixta, administración, sociedad civil acreditada, empoderada para el análisis, observatorio, estudio, diagnóstico y propuesta de sanidad en todos los territorios, confeccionar un actualizado mapa de las privatizaciones con sus datos, sus contratos, clausulado y características,
reformar en profundidad el actual Consejo Interterritorial de Salud de manera que garantice equidad y una auténtica armonización entre todas las comunidades autónomas con sus competencias en materia de salud y sanidad, instrumentos de control, soporte y financiación. Por todo lo expuesto, el concejal no adscrito formula la siguiente propuesta de resolución: instar al Ministerio de Sanidad y Gobierno de España a recuperar un verdadero sistema nacional de salud público, abandonar el mantra demoledor de la mal llamada colaboración público-privada, que es una auténtica parasitación de lo público a manos del lucro privado, mercantiliza, externaliza y desvía los siempre escasos recursos públicos a los beneficios privados y, en muchos casos, genera una corrupción lamentablemente extendida. Una vez registrada esta moción en el Ministerio de Sanidad, deberá remitirse una copia de ese acuse de recibo al concejal no adscrito. Gracias. Señor concejal no adscrito, para su defensa. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ante la gravísima situación que está padeciendo la sanidad en el Bierzo, con privatizaciones encubiertas y desmantelamiento del sistema público de salud, la falta de atención sanitaria a las personas con riesgos graves por las largas listas de espera en el Hospital del Bierzo y el grave deterioro de la atención primaria, se debe cumplir la vigente Ley de Sanidad del 86 y reformar su artículo 90, 91, 92, 93 y 94, incluida la Ley 1597 en todo este compendio de artículos, sobre condiciones de concertación en el sentido de blindar lo público, vetar el mercado de derechos que se han manipulado, eliminar todas las legislaciones concurrentes, contradictorias o mal derogadas, aumentar la inversión con más financiación, alcanzando el promedio de los países de la Unión Europea, al menos el 7,5% del PIB, con mejor distribución, 25% dedicado a atención primaria, excluido el gasto farmacéutico, y al menos un 5% para la sanidad pública, con inversión en recursos propios, tanto en plantillas como en condiciones laborales, como en instalaciones, equipamientos, comunicaciones y dotación tecnológica. Atender sin reparos la salud mental con refuerzo de los programas de salud comunitarios con equipos multidisciplinares que puedan dar una atención integral en condiciones dignas a la población. Actuar con la máxima transparencia, activación de funciones de alta inspección e implantación de una auditoría ciudadana de carácter permanente. Poner en marcha la revisión sistemática y criba completa de los conciertos existentes, verificando su actual necesidad o no, eliminando aquellos que sean fraudulentos. Exigencia de cumplir la ley por todas las distintas administraciones. Demandar desde las instituciones penalizar las infracciones demostradas, sostenidas e impunes que persisten en la actualidad, casos flagrantes de incompatibilidades. Construir una comisión mixta, administración, sociedad civil, acreditada con propuestas de sanidad en todos los territorios, confeccionar un actualizado mapa de las privatizaciones con todos sus datos, reformar en profundidad el actual Consejo Interterritorial de Salud de manera que garantice equidad y armonización entre todas las comunidades autónomas, con sus competencias en materia de salud y sanidad. Por lo expuesto, este concejal formula la siguiente propuesta de resolución: instar al Ministerio de Sanidad y Gobierno de España a recuperar un verdadero sistema nacional de salud público, abandonar el mantra demoledor de la mal llamada colaboración público-privada, que es una auténtica parasitación de lo público a manos del lucro privado, mercantiliza, externaliza y desvía los siempre escasos recursos públicos a los beneficios privados y en muchos casos genera una corrupción lamentablemente extendida. Muchas gracias. Gracias, señor de la Fuente. La ha leído de nuevo la moción, pero bueno, está bien. Señora González, por Podemos Ponferrada.
Gracias, presidente. Señor de la Fuente, compartiendo absolutamente el fondo de su propuesta, que básicamente es pues, blindar y priorizar el Sistema Nacional Público de Salud, desde Podemos debemos manifestar que su propuesta de, y leo textualmente, instar al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de España a abandonar el mantra demoledor de la mal llamada colaboración público-privada, en la práctica, a efectos prácticos, es la nada más absoluta, me refiero. Abandonar un mantra es abandonar un discurso, es abandonar un argumentario. Lo que queremos es que deroguen la Ley 1597, que es la que abre las puertas a la privatización. Y yo creo que habría que especificarlo. Le he pasado a usted un texto como enmienda de adición o de modificación y, bueno, nos gustaría que lo incluyese, que se pidiese exactamente lo que pide las plataformas en defensa de la sanidad pública y cualquier partido político progresista, que es la derogación de la Ley 1597 sobre la habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que, como digo, es la que abre las puertas a la privatización y permite a las comunidades autónomas que presten servicios sanitarios a través de empresas privadas mediante conciertos y convenios con la sanidad privada. Estaríamos muy agradecidos de que incluyese esa petición, la derogación de la ley que permite la privatización y, como usted dice, el desmantelamiento del sistema sanitario público. Gracias. Gracias. PRV, señor Carballo. Hola, señor presidente. Bueno, nosotros, como realmente no habla del grave problema, del gran problema que tiene la sanidad del Bierzo, el área de salud del Bierzo, la peor maltratada con mucha diferencia, nos faltan profesionales, nos faltan servicios, algunos se van a poner gracias a la lucha del PRB, que recogimos más de 20.000 firmas, presentamos mociones, escritos, tuvimos reuniones, como es radioterapia, eso gracias a nuestro trabajo, pero aún así faltan muchísimos servicios, cuando los tiene León, cuando los tiene Valladolid, los tienen otras áreas. El área de salud del Bierzo tenía que ser la primerísima, la mejor, porque es una zona eminentemente minera, pizarra, plomo, estaño, minería de mineral de hierro, carbón, etcétera, y todas esas, lógicamente, nuestros mayores, nuestros profesionales que han trabajado en esa minería tienen problemas de salud. Tenía que ser la primerísima y es la peor con mucha diferencia y no se habla nada de eso. Aquí se habla de algo de España que a mí eso no me importa. A mí la salud que haya en Madrid o en Valladolid o León me importa muy poco. Lo que quiero que es que en el Bierzo haya profesionales que nos faltan. Hubo un momento que de los 7 de cardiología quedó uno, increíble, y en fin, en todas las áreas, y muchos servicios faltan. Eso es lo que realmente le interesa al PRB y lo que nos interesa a los ciudadanos del Bierzo. Por lo tanto, nosotros, ante esta falta de concreción en cuanto al tema del Bierzo, del área de salud del Bierzo, que es, insisto, la peor con mucha diferencia, cuando tenía que ser la mejor, por las causas expuestas ya aquí, nos vamos a abstener. Nada más y muchas gracias. Gracias. Por ese Bierzo, señor Folgueral. Con el debido respeto, señor presidente, nosotros compartimos el espíritu de esta moción y vamos a votarlo a favor, y eso es lo que quiero manifestar. Gracias. Gracias. Por Ciudadanos, señora Morales. No. Por coalición, señor Alonso. Sí, con la venia de la presidencia. Bueno, nosotros por sistema, cuando vienen este tipo de mociones de corte clarísimamente nacional, que no hablan efectivamente, como se ha dicho aquí anteriormente, sobre los problemas y la especificidad que tienen o que tenemos aquí en el Bierzo, nosotros por sistema nos vamos a abstener. No vamos a entrar ni siquiera al debate, aun estando de acuerdo con el fondo de muchas de las cuestiones que se plantean en la moción. Pero no podemos trasladar en un plenario municipal sobre asuntos de Ponferrada pues la política nacional y convertir esto ya en el Congreso de los Diputados. Y nosotros por sistema a este tipo de mociones que pueden haber traído también otros grupos, pues en coherencia lo hemos hecho con el Partido Popular o con el Partido Socialista, pues también lo vamos a hacer con el no adscrito, que, bueno, pues viene no sabemos el corte del espíritu, por qué no se circunscribió más a la realidad berciana. Dicho esto, nos vamos a abstener. Gracias. Guarden silencio, por favor. Partido Popular, señor Morales. Sí, muy brevemente. Bueno, yo de entrada tengo que decir que creo y defiendo la colaboración público-privada.
¿Qué le vamos a hacer? Incluso el propio alcalde de Ponferrada es presidente de un hospital privado que participa de esa colaboración público-privada. Además, bueno, de eso, de un análisis de la moción, percibo alguna incongruencia jurídica en la misma. Así que, bueno, a pesar de que siempre estaremos por la mejora del sistema sanitario, pues no podemos apoyar esta moción y nos abstendremos. Gracias. La señora Doel, en nombre del Partido Socialista, me ha adelantado que, con independencia de la oposición del grupo sobre el fondo del asunto, no va a intervenir nunca en cualquier moción que presente el señor concejal no adscrito. Señor concejal no adscrito, para cerrar. Sí, dar las gracias a los que apoyan la moción y, concretamente, aclarar algunas cosas que dije al principio y que alguien no las oyó bien. Creo que en la primera parte de mi intervención he hablado de la falta de atención sanitaria por los riesgos graves y las largas listas de espera en el Hospital del Bierzo y el grave deterioro de la atención primaria. Eso lo dije al principio. Y en cuanto a lo que dice la señora concejala de Podemos, creo que cuando enumeró el artículo 90, 91, 92, 93 y 94, le dije inclusive la derogación de la 1597. Lo dije. Si no lo llevo, no lo sé. Bueno, yo lo dije. Un momento, señora González. Nada Bien. más y muchas gracias. Gracias. Pues pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada, creo que por 3 votos a favor. A ver. Pues queda aprobada la moción presentada. Bien. Y pasamos a la segunda de las mociones, la presentada por el PRB. Señor Carballo, ¿quiere que la lea la señora secretaria? Sí, señora secretaria, por favor. Moción para exigir que el tren turístico de Ponferrada a Villablino salga de Ponferrada y no desde Cubillos del Sil como se presente. Exposición de motivos. Que las previsiones en este momento es que el tren turístico de Ponferrada a Villablino va a salir desde Cubillos del Sil, en vez de salir desde donde tiene y debe salir desde Ponferrada. Si a cualquier persona que no sea de la región del Bierzo le dicen que el tren turístico de Ponferrada a Villablino va a salir de un pequeño pueblo a varios kilómetros de Ponferrada, no se lo cree. Solo los bercianos y bercianas que estamos acostumbrados a que nos surten nuestros servicios, nuestros presupuestos y todo lo que nos corresponde y que se hagan chapuzas como esta, aceptamos un despropósito de estas dimensiones. Durante el último siglo el Bierzo ha sido, con mucha diferencia, la región que más ha contribuido a la economía de España y no ha recibido ninguna compensación. Sí, hemos recibido alguna, pérdidas continuas de puestos de trabajo, porque todo lo que nos correspondía a los bercianos y bercianas se quedaba en León, que no tiene nada que ver con el Bierzo, y nadie ha dicho nada, excepto el PRB, que siempre ha estado exigiendo todo lo que nos corresponde y no llega al Bierzo. Que construir una vía desde Cubillos a Ponferrada cuesta muy poco, porque aún está el espacio por el que venía el tren desde la estación de Cubillos a Compostilla. Pero aunque costase mucho, también había que construir este tramo de vía para que el tren turístico salga de Ponferrada. Que el PRB no va a permitir que se lleve a cabo este despropósito, porque los viajeros que llegan a Cubillos desde Matarrosa, Páramo, Toreno, Palacios o Villablino van a tener que coger un taxi u otro tipo de transporte para trasladarse a Ponferrada. Increíble. Por todo lo expuesto, solicito la inclusión en el orden del día del próximo pleno de la siguiente moción. Exigir a la Junta de Castilla y León, al Consejo del Bierzo y a todas las instituciones que tengan algo que ver con este proyecto que el tren turístico de Ponferrada a Villablino salga desde Ponferrada, para lo que proponemos que se inicie urgentemente la construcción de la vía desde la estación de Cubillos del Sil hasta Ponferrada. Gracias. El señor Carballo, para su defensa. Sí, con la venia, señor presidente. Bueno, en primer lugar, yo quisiera pedir a todos los grupos del Ayuntamiento de Ponferrada que realmente tengan alguna posibilidad de exigir este derecho, que el tren turístico de Ponferrada a Villablino salga de Ponferrada.
porque realmente sería un absurdo que saliese de un pueblecito pequeño, que con todos los respetos, nosotros, como todos los pueblos del Bierzo, tenemos un gran cariño hacia él, pero es un pueblo muy pequeño que, lógicamente, no va, la gente que viene a Ponferrada, pues va a estar aquí, no va a ir a Cubillos, lógicamente, porque no tiene ni medio de transporte, ni tiene nada. Además, la estación de Cubillos está en el monte, no está ni siquiera en el pueblo, por lo tanto, tiene que salir, debe salir de Ponferrada, y bueno, y yo creo que las disculpas que pone siempre la Junta de Castilla y León, como cuando puso que tirar las chimeneas, que mantener las chimeneas iba a suponer 11 millones en 25 años. Es decir, la ridícula cifra de 11 millones en 25 años, y por eso no las tira, colocada a esta tierra, a la economía nacional. Porque miles de millones de toneladas de wolframio, de plomo, de estaño, de mineral de hierro, de carbón, de pizarra, y solamente hemos recibido pues cierres continuos sin ningún puesto de trabajo. Recuerdo en los años 80 y algo, cuando se cerró la minería, la gente no se acuerda, la minería de hierro, las minas de hierro, que trabajaban 2.500 trabajadores, 2.500 empleados, 2.500, y se cerró, no se creó ni un solo puesto de trabajo. Claro que en aquel momento pues había mucho puesto de trabajo, se recolocaron, pero ni un solo puesto de trabajo. Ahora se cierra la minería del carbón, se cierran las centrales térmicas y no se crea ni un solo puesto de trabajo. Durante un siglo hemos mantenido a España más que ninguna otra región, y el dinero, lógicamente las recompensas que tienen que ir para esas regiones contribuyen, lógicamente iba para León. No venía para el Bierzo, ni en servicios como nos dejó el señor sin nave, como nos dejaron sin los servicios más importantes que necesita esta tierra, y no hemos recibido, insisto, a cambio nada. Y ahora, o sea, para 4 perras que cuesta construir una vía desde Cubillos a Ponferrada, porque aún está el espacio que estaba la vía que venía de Cubillos a Compostilla, o sea, dice que va a salir desde Cubillos. Increíble, inaceptable, y yo creo que todos los grupos de este ayuntamiento deben de poner todos los medios necesarios para que esto no ocurra y para que el tren turístico de Ponferrada Bellino, que va a ser importantísimo para esta tierra, salga de Ponferrada y no de un pequeño pueblo que lógicamente no tiene ni vías de comunicación ni medios de transporte para llegar a Ponferrada. Nada más y muchas gracias. Gracias. Señor concejal no adscrito. Gracias, presidente. Señor Tarsicio, yo voy a apoyar esta moción porque también deseo que el tren turístico salga de Ponferrada, pero en este momento considero una utopía por los condicionantes adversos de infraestructuras que tenemos desde Ponferrada a Cubillos. Eso por un lado. Si en este momento hubiera alguna posibilidad de que este tren saliera de algún barrio de Ponferrada, no tengo la más mínima duda que saldría. El problema de la salida de Ponferrada es que hay que acometer nuevas infraestructuras muy costosas, como montar vías nuevas, construir algún apeadero y alguna estación, construir algún puente, etc. Mientras esto no se pueda llevar a cabo, el Ayuntamiento de Ponferrada, en combinación con el Consejo Comarcal del Bierzo, deberían habilitar una fórmula a través del transporte urbano de autobuses cuyos horarios coincidieran o puedan coincidir con el horario de llegada y salida de Cubillos del tren turístico. Nada más y muchas gracias. Gracias. Podemos Ponferrada, señora González. Gracias, presidente. Señor Carvalho, va usted a contar con el voto favorable de Podemos Ponferrada, como lo hace siempre. Gracias. Gracias. Bierzo, señor Folgueral. Con el debido respeto, señor presidente, bueno, nosotros vamos a apoyar la moción presentada por el Partido Regionalista del Bierzo tras la lectura y reflexión sobre la moción presentada, y también más estando, si cabe, en contacto con la presidenta del consorcio ponferrino, que manifiesta o ha manifestado la opinión del propio consorcio de tener en Ponferrada una referencia como punto de salida del tren turístico de Ponferrada. Por lo tanto, vamos a apoyar la moción. Gracias. Gracias. Ciudadanos, señora Morales. Con la venia, señor presidente. Simplemente manifestar nuestro voto a favor. Gracias.
Gracias. Coalición, señor Alonso. Sí, con la venia de la presidencia. Bueno, nosotros vamos a votar evidentemente a favor. Estamos totalmente de acuerdo de que esto sea así, pero hay que recordar varios hitos importantísimos para poder llegar a ver esta realidad que hasta hace bien poco parecía una entelequia y que hoy está muchísimo más cerca. El primero de ellos es conseguir que la Junta de Castilla y León escriture todo lo que ha sido Villablino y sus talleres, así como toda la vía desde Villablino hacia Cubillos, y que se pase al consorcio la gestión de la misma junto con el material rodante. Esto fue un hito muy importante. Queda otro difícil y que se está ahora mismo en ello, porque el trámite administrativo es complejo, que es pasar a escritura, o lógicamente inscribir en el registro de la propiedad el tramo Cubillos-Ponferrada. Además de ello, hay otro hito también muy importante, y es haber conseguido esa financiación de 4 millones de euros, el tope que daba para poder tener esa vía expedita y en funcionamiento a futuro con el tramo de Cubillos a Villablino. Y, lógicamente, una vez que eso esté, la posibilidad de ver salir el tren turístico Ponferrada-Villablino desde Ponferrada es mucho más certero y mucho más real, porque eso va a ayudar a empujar para que esto sea así. Pero sin estos tres parámetros y, sobre todo, sin la escritura todavía en el registro de la propiedad de los terrenos que hay entre Ponferrada y Cubillos, no se podía presentar, lógicamente, a los fondos de la transición un proyecto sobre algo que no te podían dar. Y sí así de lo que ya estaba escriturado y sobre lo que el consorcio tenía ya la posibilidad de actuar. Por lo tanto, estamos totalmente a favor de que esto sea así. Vamos a apoyar la moción. Claro que estamos de acuerdo y claro que debe ser así, porque además proporcionará un mayor éxito a la infraestructura y al proyecto, pero también hay que saber leer los tiempos, y los tiempos son los que ahora mismo estoy comentando, y creo que además es público, porque también desde el consorcio del que formo parte representando al Ayuntamiento, la presidenta ha dado cumplida información sobre este tema. Nada más y muchas gracias. Gracias. Partido Popular, señor Morales. Sí, simplemente para anunciar nuestro voto a favor de la moción. Gracias. Partido Socialista, señora Doel. Sí, con la venia, señor, también para anunciar el voto favorable por el beneficio que supone tanto para Ponferrada como para los futuros usuarios del tren turístico. Gracias. Señor Carballo, para cerrar. Sí, con la venia, señor presidente, muchísimas gracias a todos los grupos porque la van a apoyar, va a ser apoyada por unanimidad, lo cual quiere decir que es un acierto que el tren tenga que salir de Ponferrada. Lo que sí, yo no sé si hablo en chino o en japonés, yo hablo el berciano más puro. Y vuelvo a repetir que durante un siglo España ha mantenido, el Bierzo ha mantenido a España con miles de millones y sin recibir nada a cambio. O sea, es mucho recibir un par de millones, o 3 o 4 o 5, pero yo creo que mucho menos, porque, insisto, el terreno por donde pasaba la vía, que venía de Cubillos a Compostilla, está aún intacto. Es simplemente poner las vías, es decir, una miseria cuesta. Pero si costase muchísimo, había que hacerlo, porque el Bierzo merece que haya inversiones adecuadas para que esta tierra siga funcionando y para que el tren Ponferrada-Villablino salga donde tiene que salir, que es de Ponferrada. Desde luego, lo que sí quería recordar aquí, que es que esto, que hoy ya sea una realidad, que salga lamentablemente de Cubillos, pero que empiece a funcionar, el PRB tiene mucha culpa, porque presentó infinidad de mociones, escritos, recogió firmas, hizo manifestaciones, tuvo entrevistas con representantes de la Junta, etcétera, etcétera. Y gracias a esa labor hoy se va a conseguir esto importante hecho de que el tren empiece a funcionar. Pero, insisto, debe de ser desde Ponferrada, si no sería un auténtico fracaso para todos los ponferradinos y bercianos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Carballo. Simplemente por añadir a lo ya dicho antes de votar, y es que el consorcio parte siempre de esa premisa, de que el tren tiene que partir de Ponferrada. Y segundo, en el proyecto que se ha presentado a los fondos del ITJ, en su memoria también lo establece. Dice que ese proyecto tiene que, en su momento, comenzar en Ponferrada. Por lo tanto, bueno, esa aclaración que no viene más que a reforzar lo ya dicho. ¿Votos a favor de la moción presentada? Pues es aprobada por asentimiento. Muchas gracias. Pasaríamos entonces a ruegos y preguntas. Señor concejal Mascrito. Sí, una pregunta para el señor presidente de la corporación.
¿Por qué no se ha incluido en el orden del día de este Pleno la moción registrada en este Ayuntamiento el 9 de febrero de 2023 con el número de registro 4697? El ROD me otorga el derecho como concejal a presentar y ser debatida en el Pleno, y el señor alcalde, como presidente de este Pleno, no la incluye en el orden del día para ser debatida y votada. Manifieste usted ante este Pleno o en el acta, y para que conste, los motivos legales que le inducen a no incluir la moción en el orden del día, así como no debatirla ni votarla en este Pleno. Muchas gracias. Bien, pues voy a contestar a la pregunta que me formula y además voy a pedir que ya desde el punto de vista más jurídico, más técnico, nos informe la señora secretaria. Pero la realidad de lo que ha ocurrido aquí es que esa presentación que usted hace fue calificada por mí como ruego, criterio que comparte toda la corporación excepto usted, porque lo conocemos. Y, además, lo que sí le puedo decir es que se admitió a trámite como ruego, que se inició un expediente por infracción urbanística y es que, además, usted ha comparecido 4 veces en ese expediente por infracción urbanística. La última, el 13 de febrero, compareció usted. Con lo cual, es que carece bastante de sentido. Fue calificada de ruego, como conocen todos los concejales el criterio técnico de la señora secretaria respecto a la diferenciación entre mociones y ruegos, y fíjese, fue admitido, se incoó un expediente disciplinario y en ese expediente, que sigue su trámite, pero que tiene que seguir los trámites que establece la ley, ha comparecido usted 4 veces, la última el 13 de febrero. Y ya respecto a los argumentos más técnicos, desde el punto de vista jurídico, le doy la palabra a la señora secretaria. Con el permiso de la presidencia. El concejal no adscrito presenta una moción de urgencia al amparo de lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, a cuyo tenor, en las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos que figuran en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el presidente preguntará si algún grupo político desea someter a consideración del Pleno por razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día que acompaña a la convocatoria y que no tenga cabida en el turno de ruegos y preguntas. Si así fuera, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia y el Pleno votará acto seguido sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la votación fuera positivo, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 93 del ROF. A la luz de este precepto, en el tratamiento de las mociones de urgencia, existe una fase en la que el portavoz de la moción justifica la urgencia de la misma, que deberá ser apreciada por mayoría absoluta de los miembros que componen el Pleno Municipal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 55 del texto refundido de régimen local. El acuerdo mayoritario del Pleno es requisito necesario para proceder al debate y votación de la moción. Sin embargo, no es suficiente, ya que la urgencia acordada debe responder a circunstancias objetivas y, por tanto, controlables por los tribunales de justicia, en tanto que su uso es excepcional por restringir el derecho de los concejales a conocer anticipadamente no solo los asuntos incluidos en el orden del día, sino la documentación íntegra del expediente para formar su propio juicio de valor y, por tanto, el resultado de la votación. La falta de requisitos objetivos para justificar la urgencia puede acarrear la nulidad absoluta del acuerdo que se adopte al amparo de lo establecido en el artículo 47.1a de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Posteriormente, la tramitación de las mociones de urgencia implica el examen y valoración de los requisitos subjetivos y objetivos para su debate y votación. En cuanto a los requisitos subjetivos, el artículo 91.4 del ROF atribuye el derecho a presentar mociones de urgencia a los portavoces de los distintos grupos municipales, circunstancia que no concurre en el concejal no adscrito, que propone la moción de urgencia. Sin embargo, este límite debe entenderse derogado a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
en las sentencias 9/2012 y 246/2012, así como la redacción dada al artículo 7 por la Ley Autonómica 7/2018, entendiéndose que la presentación de mociones forma parte del núcleo inherente a las funciones representativas del concejal, que no puede verse afectado por su pase a la condición de no adscrito. En cuanto a los requisitos objetivos, la moción de urgencia debe referirse a asuntos de competencia plenaria y que no tengan cabida en el turno de ruegos y preguntas. Tras la modificación de la Ley de Bases por la Ley 11/99, este punto se denomina punto de control y seguimiento, con una sustantividad propia e independiente de la parte resolutiva del Pleno municipal. El concejal no adscrito ha solicitado la inclusión de este punto en el orden del día como propuesta para su debate y votación plenaria, petición que fue calificada en su día por el alcalde como ruego, admitida a trámite, habiéndose iniciado procedimiento de infracción urbanística en el que el concejal no adscrito ha comparecido hasta 4 veces y la última el 13 de febrero. En cuanto a la posibilidad de debatir y votar la moción de urgencia, se exige como requisito esencial que contenga una propuesta de acuerdo que verse sobre competencias del Pleno municipal. Según informe del técnico de Administración General de Control Urbanístico, encargado, además de la tramitación del expediente de infracción, y de esta propia Secretaría, la competencia para tramitar y resolver un expediente administrativo iniciado por infracción urbanística, tanto en su ámbito sancionador como de restauración de legalidad, corresponde al alcalde presidente a tenor de lo dispuesto en el artículo 21.1q y n de la Ley de Bases. La alteración del régimen competencial vía moción de urgencia acarrea la nulidad absoluta del acuerdo adoptado a tenor de lo supuesto previsto a través del supuesto previsto en el artículo 47.1b de la Ley 39/2015. En base a lo expuesto, esta Secretaría informa que el alcalde debe incluir en el orden del día las proposiciones y tratar las mociones de urgencia y o control que presenten los distintos grupos municipales a través de sus portavoces o el concejal no adscrito. Sin embargo, esta obligación no es absoluta, sino que se limita por el principio de legalidad. No puede forzarse, por la vía de las mociones de urgencia, la adopción de acuerdos que incurran en supuestos de nulidad absoluta por alterar el régimen competencial previsto o por adaptarse al margen del procedimiento legalmente establecido. Es correcto, a juicio de esta Secretaría, la calificación de la alcaldía del escrito en su día presentado, que no es este, sino el realizado hace un mes, como ruego, estando actualmente en tramitación tanto el expediente sancionador como el expediente de restauración de legalidad, que, según informe del técnico de Administración General de Control de Urbanismo, se encuentra en el siguiente estado de tramitación. Se inició expediente de infracción urbanística con referencia 106/2021 frente a la mercantil MCB, habiéndose resuelto mediante decreto del concejal delegado de Dinamización Económica, Urbanismo y Sostenibilidad Medioambiental de fecha 11 de agosto del 22, declarando cometida una infracción urbanística por la realización de obras consistente en construcción de edificio fijo de nueva planta destinada a terraza, comedor, cerrado de hostelería en vía pública, sito en Avenida de la Minería 1 Bajo, sin la perceptiva licencia municipal o autorización administrativa, imponiéndose una sanción con multa por importe de 3.000 euros y requiriendo la restauración de la legalidad en el plazo de 3 meses. A fecha actual, se ha concedido a esta mercantil sancionada un plazo de 15 días al efecto de pronunciarse sobre el procedimiento de restauración de la legalidad, siendo normal el procedimiento tramitado. Tercero, sería correcta la decisión de la alcaldía de rechazar la tramitación de la moción de urgencia presentada por el concejal no adscrito, en tanto que la apreciación de su urgencia, debate y votación fuerza un acuerdo que incurriría en un supuesto de nulidad absoluta por falta de competencia y por haberse adoptado al margen del procedimiento que se está tramitando. En este sentido, la sentencia del Supremo de 17 de febrero del 2004 dispone que, si bien es cierto que la declaración de urgencia de una moción presentada al amparo del artículo 91.4 del ROZ corresponde al Pleno municipal, el hecho de que ésta se apruebe no implica que puedan analizarse tales mociones, pues la posibilidad que abre este artículo lo son a los efectos de materias de competencia de este Pleno. Gracias. Señor Carballo, ¿alguna pregunta, algún ruego? Señor Folgueral. Con el debido respeto, muy brevemente, quería trasladar 2 ruegos dentro del propio ámbito del Consejo Escolar del Colegio de Educación Infantil y Primaria en Navaliegos, del que soy miembro en representación del Ayuntamiento.
rogaría nos trasladen desde el equipo de Gobierno la siguiente documentación. Copia del contrato de mantenimiento de las instalaciones térmicas recientemente realizadas con ocasión del proyecto de eficiencia energética que ha abordado la Junta de Castilla y León y que ha tramitado el Ayuntamiento de Ponferrada, y también, asimismo, por escrito, nos trasladen las funciones de la persona encargada de atender la portería del centro. Nada más. ¿Esto lo solicita en su calidad de concejal o en su calidad de miembro del Consejo Escolar? Ambas. Gracias. ¿Alguna pregunta o algún ruego más? ¿No? Señora Morales, ¿no? Señor Morala, ¿no? Bueno, pues hemos finalizado el pleno. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Gracias.